Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro y nos vamos rápidamente a Nicaragua porque el presidente Daniel Ortega ha desatado una feroz persecución política allí en su país para mantenerse en el poder. Aislado internacionalmente con sanciones impuestas por Estados Unidos, el sandinista lanza una cacería de opositores, periodistas y disidentes. Muchos ven como una cruzada de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para eliminar cualquier posible competidor de cara a las elecciones del próximo noviembre. La comunidad internacional aumentó en los últimos días la presión sobre el gobierno nicaragüense. Vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando allí en el país centroamericano. Está con nosotros Erika Guevara Rosas. Ella es directora de Amnesty International para las Américas y, por supuesto, siguiendo muy de cerca esta crisis de derechos humanos que vive el país centroamericano. Muchísimas gracias por atendernos y comienzo con la primera pregunta, porque lamentablemente hemos perdido ya la cuenta de la serie de arrestos que ha habido en las últimas semanas, aspirantes a presidencia, figuras públicas, pero no es la primera vez que el régimen de Ortega comete actos de estas características, arbitrarios, injustificados y dirigidos quizás a destituir cualquier posibilidad de recambio político en Nicaragua. Por eso mi pregunta sería: ¿cómo ve usted los recientes arrestos de políticos, opositores y disidentes allí en Nicaragua? Bueno, efectivamente, estos no son los primeros arrestos. Estas detenciones arbitrarias son parte de una política sistemática de represión violenta que ha instaurado el gobierno de Daniel Ortega en los últimos años, particularmente desde abril del 2018, que da inicio a la crisis de derechos humanos que hoy enfrenta el país. Estas detenciones arbitrarias de 4 aspirantes presidenciales, 9 figuras de la vida pública y política del país, personas defensoras de los derechos humanos que representan organizaciones, e inclusive en las últimas horas se ha detenido a un empresario, una persona que representa el sector empresarial. Pues son detenciones que hablan de cómo se ha venido recrudeciendo esta política de violencia, esta política represiva en contra de cualquier voz disidente, de cualquier voz que critique o que señale las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, la impunidad que impera en Nicaragua. Es muy preocupante que, a pesar de las declaraciones de la comunidad internacional, de algunas medidas tomadas, el gobierno de Daniel Ortega continúa violentando los derechos humanos en total impunidad. Porque además de detenerles arbitrariamente, estas personas enfrentan riesgos al ejercicio fundamental de derechos. Muchas de estas personas han estado incomunicadas, sus familias han denunciado que no han tenido acceso a abogados ni que se han respetado las garantías del debido proceso. En muchas ocasiones ni siquiera se les ha permitido ingresar alimentos y medicamentos. Se conoce poco del paradero de estas personas que se encuentran detenidas arbitrariamente, y además, en la gran mayoría de los casos, estas personas han sido detenidas y sometidas a estos procesos arbitrarios en base de una ley que no tiene ningún fundamento, que es la ley 1055, que es una ley de la defensa de los derechos del pueblo nicaragüense, una ley que pasó en diciembre del 2020 bajo un procedimiento expedito a través de la Asamblea Nacional presentada por el partido oficialista, y que es una ley totalmente violatoria de los derechos humanos y contraria a los estándares internacionales. Erika, el Estado nicaragüense ya había sido acusado de cometer crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad. Entonces mi pregunta es, durante la represión contra el gobierno de Ortega en el 2018, ya hace un par de años, lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿señala que el país entra en una nueva etapa? Bueno, en realidad el país nunca ha salido de esa etapa de represión, todo lo contrario. Amnistía Internacional hemos estado documentando cómo a partir del 2018 se ha venido perfeccionando esta política represiva, que efectivamente inicia con la represión violenta de protestas en el año 2018, pero que se ha continuado perfeccionando precisamente porque el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política de terror, de persecución en contra de cualquier voz disidente. No podemos olvidar que hay más de 100 personas detenidas arbitrariamente simplemente por haber ejercido sus derechos, muchas de estas personas vinculadas
a las masivas protestas que se dieron desde el 2018, jóvenes estudiantes, personas del sector campesino que lideraron mucho de estos procesos de movimiento de protesta que siguen encarcelados injustamente. Y también no podemos olvidar que son miles de personas que han tenido que abandonar el país en el exilio precisamente por el grado de persecución. El año pasado y a inicios de este año, muchas organizaciones han venido denunciando la persecución en contra del periodismo independiente y en contra de las propias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Erika, llama la atención también quizás desde afuera el desparpajo con que se están produciendo estos arrestos, la evidente forma como Ortega pareciese regodearse ante la opinión pública internacional, ante cual se muestra completamente burlón. ¿Es el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua una dictadura, así como lo dice Estados Unidos? Bueno, el mandato de Amnistía Internacional no es no etiquetar a estos líderes que cometen graves violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que este ha sido un gobierno que ha cometido atrocidades en contra de su pueblo, que ha limitado el espacio democrático para defender y ejercer derechos humanos y que hoy día está limitando totalmente y violentando los derechos políticos y civiles del pueblo nicaragüense. Está cerrando totalmente la posibilidad de tener elecciones libres, de tener elecciones en donde las personas puedan verdaderamente ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes. Y lamentablemente, y es importante decirlo, tú lo mencionabas, nos enfrentamos frente a un gobierno que ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, y eso no lo hemos dicho solo las organizaciones de derechos humanos, lo ha dicho un grupo de expertos independientes bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un mecanismo intergubernamental con el que contamos en nuestro continente para la defensa de derechos humanos. Solo hace algunos días el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha emitido una nueva resolución, no solo condenando estas detenciones arbitrarias, pero también el ambiente de impunidad que lamentablemente sigue permeando la posibilidad de ejercer derechos civiles, políticos y que se violentan los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Nadie duda que el presidente Ortega ha interiorizado para siempre aquella consigna que aprendieron de los años 80 de que resistir es vencer. Pero muchos se preguntan, ¿qué busca Ortega? ¿Tiene una respuesta? Bueno, claramente lo que Amnistía Internacional ha visto es que el gobierno de Daniel Ortega y particularmente Daniel Ortega y la señora vicepresidenta están aferrados al poder y a cualquier costo se mantendrán al poder a pesar de que eso genere un continuo de violaciones a los derechos humanos. Hemos visto cómo la comunidad internacional ha expresado preocupación sobre estas detenciones arbitrarias, cómo se han hecho no solo llamamientos, sino algunos estados han tomado acciones, como el caso de Estados Unidos, con las sanciones individualizadas al círculo de poder de Daniel Ortega, y aún así pues continuamos viendo estas violaciones constantes. Todos los días nos reportan la detención de personas de manera arbitraria. Ahora, por ejemplo, estamos recibiendo informes de personas periodistas que están intentando ingresar a Nicaragua de medios de comunicación internacional a los que se les está negando el acceso, violentando también el derecho a las personas de ser informadas. Así es que la comunidad internacional tiene que doblegar esfuerzos y verdaderamente buscar una visión colectiva de cómo pueden acompañar a las víctimas y proteger los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua. Erika, una opinión. ¿Usted cree que a través de la presión internacional se pueden lograr algunos cambios y no esperar que estos cambios vengan desde adentro, que es un poco el eslogan que tiene el gobierno nicaragüense? Bueno, lamentablemente estamos viendo que cualquier posibilidad de cambio interno está siendo ahorcado por el gobierno de Daniel Ortega a toda costa con estas detenciones arbitrarias, pero también la persecución y digamos, todo el ambiente que genera que inclusive muchas personas están volviendo a recurrir al exilio como la única posibilidad de salvaguardar su vida, su integridad y su seguridad. Está acallando todas las voces críticas, está aplastando al periodismo independiente y a las organizaciones de derechos humanos que valientemente, a pesar de la adversidad, continúan denunciando. Entonces, no hay hoy día una posibilidad real de un cambio interno.
todos los esfuerzos que hacen las personas nicaragüenses para lograr una transformación en el país, pues prácticamente han sido coartadas y cooptadas por el propio gobierno de Daniel Ortega. Así es que sí es importante que la comunidad internacional tome una acción, es importante que se busquen esfuerzos y mecanismos para atacar y combatir la impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han venido acumulando en Nicaragua, que se busquen mecanismos de jurisdicción universal para que las víctimas puedan acceder a la justicia y que el derecho a la verdad y a la reparación sea parte integral. De lo contrario, lamentablemente lo que estamos viendo es esta espiral que está lamentablemente violentando totalmente los derechos humanos de las personas en Nicaragua. Erika, usted habló de la resolución que fue aprobada por 26 de los 34 países de la Organización de los Estados Americanos. Recién lo nombró un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos también, Anthony Blinken. Han exigido esta semana la liberación inmediata de los presos políticos y crear condiciones justas para las elecciones en Nicaragua. Le pregunto a usted, ¿qué puede hacer, por ejemplo, en este caso, Amnistía Internacional? Bueno, nosotros como un movimiento de defensa de los derechos humanos continuamos no solo documentando y denunciando las graves violaciones a los derechos humanos, pero también movilizando a nuestro movimiento de más de 10 millones de personas en todo el mundo para que también ejerzan presión a sus estados para que tomen acción. Es realmente sorprendente, debo de decir, que a pesar de toda la visibilidad, de toda la documentación y evidencia que existe sobre la crisis de derechos humanos, gobiernos como el gobierno de Argentina y el gobierno de México, bajo la excusa de que no intervienen en la soberanía de los estados, siguen manteniéndose en silencio frente a estas violaciones a los derechos humanos, inclusive emitieron un comunicado. Sí, perdón, mi próxima pregunta era porque el jueves pasado, y quiero aclarar a nuestro público lo que usted está diciendo, que los gobiernos de Argentina y México no acompañan a la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que condena las detenciones contra opositores en Nicaragua. Entonces mi pregunta es, ¿usted entiende esta postura? Bueno, para Amnistía Internacional y para todo el movimiento de derechos humanos, no solo en Nicaragua, sino fuera de él, no solo ha sido sorprendente, pero también muy decepcionante. Bajo la excusa del principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, lo que estos gobiernos están haciendo es un silencio cómplice. Están generando un espacio en donde las víctimas terminan estando abandonadas frente a un gobierno que viola sus derechos humanos de manera masiva. Y entonces, en la medida que la comunidad internacional no asuma su compromiso compartido de protección y defensa de los derechos humanos, pues seguimos teniendo líderes nefastos como Daniel Ortega, que violentan los derechos de su ciudadanía en total impunidad y sin ninguna consecuencia. Y es por eso que Amnistía Internacional también está haciendo un llamado a estos gobiernos, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente Alberto Fernández, para que reviertan estas decisiones que están generando un daño a la posibilidad de que las personas en Nicaragua puedan ejercer sus derechos y sobre todo en este contexto electoral que puedan ejercer sus derechos políticos y civiles. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por este análisis sobre la situación de Nicaragua, directora de Amnesty International para las Américas. Las escuchamos aquí en Deutsche Welle. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la cobertura sobre lo que hoy ocurre en Nicaragua.